Shalom a todos. Antes de que comenzara la guerra, una persona me preguntó cómo aborda el judaísmo la creencia de la redención final. Eh, Me llevó mucho tiempo escribir esto por los artículos que publico sobre la guerra y aparte porque es un tema no menor. Así que hoy, como rabino ortodoxo, voy a abordar el tema de la creencia en la redención final en el judaísmo desde una perspectiva tradicional, explorando sus raíces bíblicas, interpretaciones rabínicas y su significado en la vida judía contemporánea. Lo que quiero aclarar es que esto no pretende ni convencer a nadie, ni entrar en discusiones con absolutamente nadie. Mi misión, mi trabajo es pura y exclusivamente de enseñar para quien quiera aprender. No tengo otra misión más que esa. No entro en ningún tipo de discusión teológica con absolutamente nadie. No me interesa y una vez ya aclaré por qué. Así que quien quiera aprender, bienvenido. Quien crea, bienvenido. Y quien no crea, bienvenido también. La misión es únicamente responder a una inquietud de una persona que participa en el canal y tuve la suerte de que me deje de darme un tema para poder expandirme. Y lo mismo le digo a todo aquel que tenga alguna inquietud, que quiera saber algo y que yo sepa y considere que es interesante transmitirlo, lo invito a que pregunte. En este caso, la creencia de la redención final, conocida en hebreo como Geulah, es una piedra angular del judaísmo. Está profundamente arraigada en la fe y la esperanza de nuestro pueblo. Esta creencia no es una mera expectativa pasiva, sino un elemento activo y dinámico en la vida y práctica dentro de la religión judía. El concepto de Geulah tiene sus raíces en la experiencia histórica del pueblo judío, desde el éxodo de Egipto hasta los exilios babilónicos, romanos. Cada uno de estos eventos ha fortalecido la convicción de que a pesar de la adversidad existe un plan divino para la redención final del pueblo judío. En las Escrituras encontramos múltiples referencias a esta redención. La Torá misma, especialmente en los libros de los profetas, está repleta de promesas divinas sobre un futuro en el que se restaurará la soberanía de Israel, se reunirá el pueblo disperso y establecerá una era de paz y justicia. Estas promesas se han mantenido vivas en la conciencia judía a lo largo de los siglos, infundiendo esperanza y fortaleza en momentos de desafío y sufrimiento. La esperanza de la redención final ha sido una fuente constante de inspiración para la reflexión teológica y filosófica en el judaísmo. Los rabinos
y pensadores judíos a lo largo de la historia han explorado y debatido sobre la naturaleza de esta redención, sus implicaciones éticas y espirituales, y los caminos a través de los cuales los individuos y la comunidad pueden contribuir a su aceleración. En la práctica, esta creencia se manifiesta en numerosos aspectos de la vida judía, desde las oraciones, estas oraciones diarias, hasta los rituales del Shabbat, las festividades, las expectativas de la redención final, está presente en todo momento. Cada acto de bondad, cada esfuerzo por estudiar la Torá, cada gesto de solidaridad con el prójimo se considera un paso hacia esa realidad redentora prometida. La tradición judía recibe la redención final como un proceso que involucra tanto la acción divina como la responsabilidad humana. Dios es el arquitecto supremo de la redención, pero nos enseña que nuestras acciones, nuestras decisiones, morales y espirituales, tienen un papel crucial en su realización. Esta interacción entre lo divino y lo humano se refleja en la idea del tikkun olam, reparación del mundo. Cada acto de justicia, cada esfuerzo por mejorar el mundo es visto como una contribución a la gran obra de la redención. Este concepto subraya la creencia de que la redención no es solo un evento futuro, sino un proceso en curso en el que cada judío tiene un papel que desempeñar. La esperanza en la redención final ha sostenido al pueblo judío a través de incontables pruebas y tribulaciones. Esta esperanza no es una fuga de la realidad, sino un compromiso con un futuro mejor basado en la justicia y en la paz. Incluso en los momentos más oscuros de la historia judía, la luz de la redención ha sido un faro de fe y determinación. Así, la creencia de la redención final en el judaísmo es mucho más que una doctrina teológica. Es un impulso vital en el corazón de la experiencia judía. Esta creencia nos motiva a vivir con un propósito, a buscar la justicia, a amar la misericordia y a caminar humildemente con Dios, en la esperanza activa y esperanzada de un mundo redimido y restaurado. En el corazón de la identidad y espiritualidad judía, la creencia de la redención final, la Geulá, emerge como un faro de luz que guía y da sentido a la existencia judía. Esta creencia, unida a las enseñanzas de la Torá y los escritos proféticos, representa no solo una esperanza futura, sino también un principio activo que moldea la vida y la ética judía. A lo largo de la historia judía, la idea de la redención final ha sido una fuente de consuelo y dirección. Desde la diáspora babilónica hasta los tiempos modernos, el pueblo judío ha contemplado esta promesa divina como un ancla en tiempos de turbulencia. La Geulá no es solo una narrativa del pasado, es una visión viva que se teje en la historia de la experiencia judía. La redención final en el judaísmo se presenta como un concepto multifacético. No se limita a la simple restauración territorial o política de Israel, sino que abarca una renovación espiritual profunda, tanto a nivel individual como colectivo. La llegada del Mesías,
Un tema central en esta creencia simboliza no solo la restauración de un linaje real davídico, sino también el advenimiento de una era de sabiduría, comprensión y conexión íntima con lo divino. Esta creencia tiene un impacto profundo en la práctica judía contemporánea, a través de los mandamientos, las mitzvot, el estudio de la Torá, la oración, la justicia social. A través de todo esto, los judíos participamos activamente en el proceso redentor. Cada acción justa, cada palabra de consuelo, cada gesto de bondad se ve como un paso hacia la realización de la promesa de Geula. La redención final también se contempla como la culminación de la justicia divina. En un mundo marcado por la desigualdad y el sufrimiento, la esperanza de una era de justicia y paz universal proporciona no solo consuelo, sino también un poderoso imperativo ético. Esta visión alienta a los judíos a trabajar incansablemente por un mundo que refleje los valores de justicia, compasión y equidad que están en el corazón mismo de la Torá. En el mundo contemporáneo, la creencia en la redención final adquiere nuevos matices y significados. En una era de desafíos globales y cambios rápidos, esta esperanza mesiánica se transforma en un llamado a la acción colectiva e individual para la reparación del mundo, el Tikkun Olam. La Geulá, en este sentido, se convierte en una visión dinámica y evolutiva, abriendo camino hacia un futuro en el que la dignidad humana y la santidad de la creación sean respetados y celebrados. La redención final, por lo tanto, se mantiene como un pilar esencial de la fe judía, un faro de esperanza y un motor de cambio ético y espiritual de la comunidad judía y más allá. Sus ricos significados y aplicaciones continúan inspirando y guiando al pueblo judío en su viaje a través del tiempo y de la historia. La Torá, y en particular los libros de los profetas, son una fuente inagotable de referencias a un futuro de redención y salvación que constituyen el núcleo de la esperanza judía. Esta profunda conexión con los textos bíblicos no solo define la fe judía, sino que también proporciona una fuente de consuelo y fortaleza a lo largo de las generaciones. Los profetas bíblicos, como Isaías, Jeremías y Ezequiel, desempeñan un papel crucial en la articulación de esta visión redentora. Sus palabras no son meramente predicciones, son un tejido complejo de advertencia, esperanza y visión divina. Estos profetas, cada uno en su contexto histórico y con su estilo único, pintan un cuadro de un futuro en el que el pueblo judío no solo regresa físicamente a su tierra, sino que también experimenta una renovación espiritual y moral. A lo largo de estos textos, la redención y la salvación emergen como temas recurrentes. Se entrelazan con la narrativa de la historia judía, reflejando un anhelo constante de una era de paz, justicia y armonía espiritual. Las profecías van más allá de la mera restauración nacional. Apuntan a un cambio fundamental en la relación del pueblo con Dios y entre sí. La figura del Mesías que se menciona en estos textos proféticos es central
en la visión judía de la redención. Este líder justo, descendiente del rey David, es visto como un catalizador para la transformación del mundo. Sin embargo, su llegada no es solo un evento milagroso, es también la culminación de un proceso de retorno y renovación por parte del pueblo judío. Estas profecías han sido una fuente de inspiración y consuelo en momentos de dificultad y persecución. A lo largo de las diásporas y las tragedias, el pueblo judío ha encontrado en estas palabras bíblicas una promesa de esperanza y restauración. Esta esperanza no es pasiva. Ha impulsado acciones y movimientos centrados en la justicia, la paz y la reparación moral. En el contexto contemporáneo, estas raíces bíblicas siguen siendo relevantes, se reinterpretan y se viven de manera que responden a los desafíos y realidades actuales. La redención, en este sentido, es un proceso dinámico y en constante evolución, reflejando la adaptabilidad del judaísmo a lo largo de los siglos. En resumen, las raíces bíblicas de la redención y salvación forman un pilar fundamental de la fe judía. Estos textos no solo narran un pasado remoto, sino que continúan informando y moldeando la experiencia y expectativas judías en el presente y hacia un futuro. Las interpretaciones rabínicas de los textos bíblicos referentes a la redención y el Mesías son un componente vital de la tradición y el pensamiento judío. A lo largo de los siglos, los rabinos, a través del Talmud, han profundizado en estos temas, ofreciendo perspectivas que enriquecen y diversifican nuestra comprensión de estas profecías. El Talmud en particular se presenta como un foro de debate y análisis en el que se examina detalladamente las profecías mesiánicas y los conceptos de redención. Los rabinos en esta discusión no solo buscan entender los textos bíblicos, sino también aplicarlos a la realidad y los desafíos de nuestros tiempos. Estas interpretaciones reflejan una combinación de fe y un enfoque analítico riguroso. Una cuestión central en las interpretaciones rabínicas es la naturaleza del Mesías y el proceso de redención. Existe un consenso general en el que la redención no será un evento catastrófico, sino un proceso gradual y pacífico. El Mesías, según estas interpretaciones, será un líder espiritual y político, pero su misión será primordialmente de paz y restauración espiritual. Los rabinos enfatizan la importancia del retorno a la observancia de la Torá como parte integral del proceso redentor. Esta observancia no se ve simplemente como un cumplimiento de los mandamientos, sino como un camino hacia la renovación espiritual y moral del pueblo judío. La práctica de la Torá y el compromiso con sus enseñanzas se consideran fundamentales para preparar el camino hacia la redención. Otra faceta destacada en las discusiones rabínicas es la idea de un reconocimiento universal de Dios en la era mesiánica. Los rabinos visionan un futuro en el que la unidad y la soberanía divina serán aceptadas y honradas por todas las naciones. Este aspecto universalista de la redención subraya la relevancia de los valores y enseñanzas más allá de las fronteras de Israel.
Es importante destacar que aunque hay puntos de consenso, también existen puntos de una gran diversidad de opiniones entre los rabinos. Esta pluralidad de interpretaciones refleja la riqueza y complejidad del pensamiento judío. Cada generación de rabinos ha aportado su propia comprensión y perspectiva, enriqueciendo continuamente la tradición. Las interpretaciones rabínicas, por tanto, no solo ofrecen una guía para entender los textos bíblicos, sino que también proporcionan un marco para la reflexión continua y la aplicación de estos conceptos en la vida judía contemporánea. Estas discusiones son un testimonio de la vitalidad y profundidad de la tradición rabínica en su enfoque de temas tan fundamentales como la redención y la llegada del Mesías. Como el rabino de formación rabínica, mi intención es que somos el pueblo elegido, que se nos ha legado la Torá para poder transmitirla a todo el mundo. Esto no obliga a nadie. Quien quiere elegir, que elija. Y quien no, que siga con su camino. En el judaísmo ortodoxo, la figura del Mesías, Mashiach, ocupa un lugar central en la teología y la esperanza mesiánica. Esta figura, entendida como un líder humano, encarna las aspiraciones y los ideales más profundos de la fe judía. La concepción ortodoxa del Mesías lo presenta como un líder humano, un descendiente directo del rey David. Esta conexión con David no solo establece una continuidad histórica y legítima, sino que también subraya la cualidad de liderazgo y justicia asociado con el gran rey bíblico. El Mesías, en esta tradición, es visto como un modelo de virtud, sabiduría y dedicación a la ley y los principios de la Torá. Una característica distintiva del Mesías en el judaísmo ortodoxo es su gran sabiduría y su compromiso con la observancia de la Torá. Se espera que el Mesías no solo sea un líder político y espiritual, sino también un erudito de la Torá, cuya vida y enseñanza sean ejemplos de fidelidad a los mandamientos y principios judíos. A diferencia de las interpretaciones cristianas, en el judaísmo ortodoxo el Mesías no se considera divino. Esta diferencia fundamental subraya la unicidad de Dios en la fe judía. Dios es uno y mantiene la humanidad del Mesías. Su llegada y su misión son vistas en términos terrenales y realizables en lugar de algo sobrenatural. La llegada del Mesías en el judaísmo ortodoxo se reconocerá por el cumplimiento de ciertas profecías. Entre estas está la reconstrucción del templo en Jerusalén, que ocupa un lugar destacado. Este evento no solo simboliza la restauración física y espiritual de Israel, sino que también será un poderoso signo de la redención mesiánica. Otro signo crucial asociado con la llegada del Mesías es la instauración de una era de paz mundial. Esta visión de paz no es meramente la ausencia de conflicto, sino una armonía profunda y universal basada en la justicia y el reconocimiento de la soberanía divina. Esta era será marcada por la reconciliación, la justicia social y una profunda transformación espiritual a nivel global. Es decir, el Mesías es visto
como una figura central en el proceso de redención, un líder humano dotado de sabiduría y dedicado a la observancia de la Torá, cuya llegada traerá transformaciones profundas y cumplirá antiguas profecías, marcando el comienzo de una nueva era de paz y justicia universal. La creencia en la redención final tiene un impacto significativo y multifacético en la vida judía contemporánea. Esta doctrina no solo conforma un aspecto teológico central, sino que también influye en la ética, la espiritualidad y las acciones cotidianas de los judíos. La esperanza en la redención final infunde un profundo sentido y responsabilidad en la vida de los judíos. Esta creencia es un recordatorio constante de que cada acción tiene significado y que la vida debe vivirse en alineación con los valores y mandamientos de la Torá. Este sentido de propósito va más allá del cumplimiento de rituales religiosos. Va en todos los aspectos de la vida, desde las decisiones personales hasta la interacción comunitaria y global. La observancia de los mandamientos de la Torá, las mitzvot, es central en la vida judía y se ve reforzado por la creencia en la redención final. Esta observancia no se limita a actos rituales, sino que abarca una ética de vida que incluye la justicia, la compasión y la honestidad. La práctica de la Torah es vista como un camino para acercarse a un mundo redimido. La creencia de la redención final también impulsa al concepto de Tikkun Olam, que es reparación del mundo. Este principio anima a los judíos a participar activamente en acciones que promuevan la justicia social, la paz y la sostenibilidad ambiental. Tikkun Olam se convierte en una expresión práctica de la esperanza mesiánica, donde cada acto de bondad y justicia contribuye a un mundo más armonioso y equitativo. A pesar de las variadas interpretaciones sobre los detalles de la redención final, existe un consenso en la comunidad judía sobre el papel activo de cada individuo en acercar este momento. Se entiende que actos de bondad, justicia y piedad son fundamentales para crear un mundo que refleja los valores de la Torá y prepara el camino para la redención. La esperanza en la redención final se manifiesta en la vida judía cotidiana a través de la oración, el estudio de la Torá y las acciones éticas. Cada aspecto de la vida judía se ve impregnado por esta creencia, motivando a los judíos a buscar continuamente maneras de vivir de forma más justa y piadosa. En resumen, la creencia de la redención final es un motor poderoso para la vida judía contemporánea, impulsando un compromiso activo con los principios de la Torá y fomentando un enfoque proactivo hacia la mejora del mundo. Este concepto no solo ofrece esperanza para el futuro, sino que también orienta las acciones y decisiones del presente, jugando un papel crucial en la formación de la identidad y la práctica judía en el mundo moderno. Vuelvo a repetir, esta es una posición rabínica. Hay otras posiciones. Como conclusión, la redención final en el judaísmo no se entiende solo como una esperanza futura, sino como un proceso activo, y juega un papel crucial en la vida judía y tiene implicaciones significativas para toda la humanidad.
Como rabino ortodoxo resalto la importancia de esta creencia, no solo en su dimensión teológica, sino también como un catalizador de acción y cambio en el día a día. La redención final es vista como un proceso en el que cada persona, judía o no, tiene un papel que desempeñar. Esta visión inclusiva enfatiza la responsabilidad compartida en la construcción de un mundo mejor, guiados por principios de justicia, bondad y compasión. La participación en este proceso no se limita a los rituales religiosos. Abarca todas las facetas de la vida humana, invitando a individuos de todas las creencias y orígenes a contribuir al bienestar colectivo. La creencia en la redención final sostiene un mensaje de esperanza y responsabilidad que trasciende las fronteras religiosas y culturales. Ofrece una visión optimista del futuro, en el que los esfuerzos humanos por la paz, la justicia y la armonía tienen un propósito divino. Esa esperanza actúa como una fuerza motivadora, animando a las personas a enfrentar los desafíos del presente con integridad y fe en un futuro mejor. En el contexto actual, marcado por desafíos globales y conflictos, la redención final ofrece una guía esencial. Nos recuerda que a pesar de las dificultades y las incertidumbres, hay un camino hacia un futuro más justo y pacífico. Este enfoque, a largo plazo, proporciona una perspectiva que puede ayudar a superar las adversidades y fomentar la colaboración entre diferentes comunidades y naciones. Finalmente, subrayo la relevancia de esta creencia como una fuerza motivadora en la vida diaria de los judíos y por extensión de todos aquellos que buscan un mundo mejor. La redención final nos inspira a actuar con moralidad y ética, a buscar la sabiduría y a vivir nuestras vidas de manera que reflejen los más altos ideales de humanidad y espiritualidad. En conclusión, la redención final es una creencia poderosa que ofrece esperanza, inspira responsabilidad y proporciona dirección, no solo para los judíos, sino para toda la humanidad. Nos invita a todos a ser partícipes activos en la creación de un futuro caracterizado por la paz, la justicia y el entendimiento mutuo. Que así sea. Amén. Y nos seguimos viendo si Dios quiere.